e interceder ante los hombres, e interceder a Dios ante los hombres. Así que esa es la función. Qué bueno saludarles otra vez en este día domingo. Ya un mes que se nos está escapando, ya solamente van a quedar 11 meses y quién sabe si su plan ya lo tiene bien claro qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a lograr. Y no me refiero no necesito nada de enseñarle lo que va a lograr en la tierra, eso. Usted solo tiene muchas formas de buscar qué es lo que quiere lograr en esta vida, pero para lograr en el reino de Dios, porque Cristo viene pronto. Mucha gente no está interesada en que venga Cristo, pero ustedes y yo sí, porque y si no viene, como he dicho, peor todavía. Si no viene, entonces es porque la situación se va a estar más tensa y hoy más que nunca necesitaremos todos estar, bueno, los que no quieran ni modo, ¿verdad? Pero todos los que queremos estar firmes en el Señor. Así que los miércoles a las 7, viernes a las 7 es la oración. Yo sé que usted ora bastante en su casa a veces. Yo siempre he entrado en una situación, ¿verdad? Porque la gente que dice que ora, hay gente que oran mucho, pero nunca cambian, nunca crecen, no se disipulan, no avanzan, no saben ni siquiera el concepto de lo que es discipulado después de 5 o 6 años. Es porque algo tiene que estar fallando ahí, tiene que haber una coordinación en el reino de Dios. Así que, pero hoy vamos a extraer en la palabra del Señor, que es eso precisamente lo que he venido aquí. Así que se pone de pie, oramos en el nombre de Cristo Jesús y recibimos esta palabra. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias por esta noche, gracias por esta alabanza, esta adoración que nos has permitido ofrecerte. Gracias por el pueblo que llegó y por los que no pudieron llegar por las razones que sean. Señor, sean también redarguidos quizá o sean despertados en su espíritu, Señor. Es lo que más tú estás llamando en estos días, a un despertar en el alma, a un despertar la iglesia, a un despertar la familia, a un despertar los servidores, los diáconos, los pastores, todo ello, porque es tiempo, Señor, de despertar. Gracias. Entonces despierta los corazones que han quedado hasta, pues es decirse, hasta anestesiados en cierta medida, Señor, y aquellos que están despiertos también sean usados para despertar a los demás. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, te ruego hagas y pongas atención a estas nuestras palabras en Jesucristo. Amén, Señor, amén y amén. Dele palmas al Rey de la Gloria, que Dios siempre va a ser bueno. Gracias a Dios por los muchachos de la alabanza, ¿verdad? Que han hecho fenomenal alabando y glorificando a Dios. Les voy a pedir, muchachos, que pasen y se sienten, ¿verdad? Para que ustedes también reciban la palabra. Gracias. Quiero que descansen un poco también. Muy duro estar parado y ministrando y cantando y eso. Quiero darle la bienvenida, antes que empecemos, Carlos Guzmán. Carlos viene con, le voy a decir así, hermano Héctor, porque si es hermano Héctor, esposo de hermana Candy. Así que Carlos Guzmán, te damos, y a ti también, Héctor. ¿Dónde estás? Ah, ya está. Dios los bendiga a los dos. Carlos Guzmán, qué bueno que están aquí, tanto Héctor como Carlos Guzmán. También le doy la bienvenida. María Arellano también está aquí, la hermana o la damita María Arellano, y claro que estaremos orando por esta petición. Dios la bendiga, María, qué bueno que está aquí también con nosotros. Dios, qué bueno, gracias. Gracias, Carlos, gracias, Héctor, gracias, María, gracias, iglesia, por estar en esta hora aquí adorando a Dios junticos, ¿verdad, mami? Que junticos y en el mismo espíritu. Bueno, eso espero que sea en el mismo espíritu. Vamos a hace unos 2, 3, 4 días no he estado pensando, hice lo que estaba pensando, que es tener un título para estos días. Estarle predicando a usted de algo tan importante, y el término lo usé hace unos momentos, que es despertar. Pero hoy fuimos allá a la iglesia y la pastora predicó. Yo no le había comentado lo que traía en sí, porque casi no nos comentamos así hasta que necesitamos por alguna cosa, entonces nos comentamos. ¿Qué piensas tú de este tema? O ayúdame a orar por este punto que Dios me ha puesto en el corazón, o quizás de mí.
o que probablemente es para el otro mes, para el otro 6 meses, o qué sabe, nos platicamos eso. Y hoy estaba precisamente, eso fue lo que ella también empezó, no sé si como un título de alguna línea de temas, pero yo sí lo quiero tomar como un título de algunos temas. El título es una, ¿verdad? Y los temas en lo otro. Bueno, entonces lo he tomado ahí como y al oír la palabra dije, bueno, no cabe duda que en estos tiempos Dios va a poner personas en el mismo espíritu para lograr el propósito de Él. Así que vamos a Génesis. Yo lo voy a tomar en Génesis, yo lo tomé en Efesios, yo lo voy a tomar en Génesis para empezar. Vamos a Génesis 35. Abra su Biblia en el primer libro de la Biblia Sagrada, capítulo 35, y vamos a ir al verso 1. Dice el verso 1: Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos, eso va a ser muy importante, y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos, quitad, arrancad, ¿verdad? Sacar los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Verso 5: y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Hasta ahí, hijos. Siéntense. Gracias a Dios. Decía que, ahorita salen los niños un momentito, decía yo que tomaría esto como un título, y es despertar. El tema de este título, despertar, porque es necesario despertar para volver al punto de partida. El tema es al punto de partida, donde esté. Está 2 años atrás, 3 años atrás, 5 años atrás, 3 días atrás, al punto de partida. Ese es el tema, ¿verdad?, que quiero hablarles, y está aquí precisamente donde lo estábamos, donde lo estábamos leyendo. No sé, pueden ser 3 temas, 4, eso va a ser lo que Dios, allá en la gran comisión también, Dios a la pastora le dio otra línea, pero lo mismo, al menos en el mismo enfoque, correcto, thank you. Quisiera narrarles un poco más. Les he hablado un poco del personaje de Jacob. Yo creo que hasta los niños saben en alguna medida quién es Jacob y por qué es Jacob. En las escuelas, ¿verdad?, en la escuela dominical, en las clases de niños siempre salen los personajes ilustres, y Jacob es uno de ellos. Antes de aquí, lo que estábamos leyendo, volvamos 30 años atrás y miramos a Jacob allá en el capítulo 28, huyendo de su hermano Esaú, porque le lanzó una amenaza de muerte. Porque hubo 2 cosas que hizo Jacob. Yo sé que mucha gente acusa a Jacob porque dice que estafó a su hermano. La Biblia dice que hicieron un arreglo, hicieron un acuerdo ellos 2. Eran de la misma edad e hicieron un convenio entre ellos. Dijo: yo tengo hambre, pero no tengo que comer, tú tienes.
que darme de comer, y tú no tienes lo que yo tengo. Así que tú no tienes lo que yo tengo y yo no tengo lo que tú tienes. Y fue un arreglo, no fue ninguna estafa. Así que le llaman que traidor y eso, pero solamente hice un arreglo. En el original dice exactamente así también. Entonces dijo, tú dame comida y yo te doy mi primogenitura, al cabo, ¿para qué me sirve a mí? Jacob dijo, bueno, si tú desechas eso y no te interesa del todo, yo sí tomo lo que tú no quieres y te doy de lo que tú quieres ahorita. Lo mío va a ser permanente, acuérdate, y lo tuyo va a ser momentáneo. Así cambian las gentes hoy, las cosas de Dios por lo momentáneo. Cambia lo permanente por lo momentáneo. Y hay momentos donde uno hace decisiones momentáneas por consecuencias permanentes. Y de eso sería triste decirlo, pero casi nadie nos hemos escapado, porque otros gallos nos cantaran si así fuera. 30 años, volvemos 30 años atrás y sale esa noche, sale huyendo. Lo que sí hizo Jacob mal fue que engañó al padre. Dios ya tenía un plan, y el plan que llevó Jacob, Dios no lo tenía que hacer así. Si hubiera esperado, Dios lo hubiera hecho, porque la Biblia ya decía de antemano que el mayor serviría al menor. Dios sabría cómo iba a hacer eso, pero siempre las personas, los hombres, nos adelantamos al plan de Dios y le queremos decir a Dios cómo se hacen las cosas. En nuestras oraciones le decimos a Dios lo que nosotros queremos que Él haga, no tanto lo que queremos que nos diga qué es lo que Él quiere que hagamos. Eso es lo que nos da crecimiento. Y no estoy diciendo que eso está mal, estoy diciendo que hay momentos de orar de una manera y hay momentos de hacer otras, de orar de otras maneras. A los que están en las clases allá y aquí también los viernes les he hablado de que hay muchas maneras de hablar con Dios. Si quieres hablar como hijo con Él, como siervo con Él, como discípulo con Él, hay muchas maneras, hay muchas oraciones. Bueno, volviendo entonces a Jacob, allá en el capítulo 28, sale huyendo porque engaña al papá. Pero lo otro, la amenaza era por parte del hermano, no por parte del papá, y sale huyendo. Y cuando camina un día entero, llega a un lugar que se llama, bueno, después supo el que se llamaba Betel, él mismo lo llamó así. Y ahí tiene un encuentro con Dios. No un encuentro con Dios, sino un sueño con Dios. Dice que mira unas escaleras que estaba de la tierra al cielo, y de por ellas subían y bajaban ángeles. Pero el problema que él pudo ver enfrentado cuando estaba en el sueño es que allá arriba en la escalera estaba Dios. Y qué tremendo, sabiendo él cómo llevaba la conciencia. Quiero ser un poquito narrativo, después entramos, ¿verdad? Cómo llevaba su conciencia, porque iba huyendo por un lado, porque había hecho una negociación con su hermano, pero por otro lado había hecho una trampa con el padre, con el papá. Eso era una delincuencia, hacer eso, sobre todo en aquellos tiempos. El padre para este tiempo tendría unos 130 años. Aunque estaba ciego, de todas maneras vivió otros 50 años más el viejo. Todavía lo alcanzaron a enterrar él y el hijo. Abraham había mirado a sus nietos como unos 15 años. Cuando ellos nacieron, Abraham tendría como unos 160 años, unos 15 años todavía pudo mirar a sus nietos. Le doy algo para que vaya entendiendo un poco, porque a veces, y no necesitamos buscar quien nos diga, ¿verdad? La Biblia, cuando va hablando de los tiempos, nos va diciendo eso. Y les doy a veces los pormenores, a veces nunca se los doy, pero se los doy porque es necesario. Entonces, como Abraham todavía pudo ver a Isaac y a sus 2 nietos, no pudo ver la generación. Pero aquí cuando sale huyendo Jacob y llega a este lugar y mira a Dios, a Jehová el Creador, lo mira ahí arriba. ¿Y qué pensaría aquel hombre? Ahora sí se me llegó el momento. Él sabía cómo venía, él sabía que iba huyendo. Y encontrar y saber que Dios estaba en ese sueño, al menos en el sueño tan real que estaba teniendo, de una manera que estaba mirando a Dios, ¿cómo se sentiría? ¡Qué miedo!
Qué tremendo saber que iba huyendo a un lugar que su mamá, que la mamá de él le había recomendado. Y hoy en ese lugar que está durmiendo, encontrar, saber que Dios está ahí. ¿A qué vendría Dios? ¿Alcanzarlo? Porque cuando uno la conciencia no la trae muy limpia, es lo primero que piensa. ¿Qué querrá? ¿Qué querrá Dios ahora? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué Dios? Tienen que haber empezado las preguntas en él de alguna manera, porque siempre las personas cuando tenemos algo por ahí, porque todos ustedes, todos tenemos un secretito guardado. Todos tienen sus secretos en un lugar o en otro. Nadie se escapa de guardar sus secretos. Hay secretos que se los contamos, ni se los queremos decir a nadie, ni a veces ni a Dios siquiera, aunque Él los conoce. Bueno, Jacob estaba en esa situación, y es encantador que en lugar de eso, conforme van pasando los minutos, yo me quiero imaginar que Jacob se empieza a calmar un poco, porque lejos de lo que él esperaba o de lo que él pensaba que podía esperar, alguna reprensión al menos de Dios, o decirle al menos ¿por qué huyes? O decirle ¿qué estás haciendo aquí? Como le dijo a Elías, o como le dijo a Jonás también, ¿qué andas haciendo allá? Te voy a mandar una tormenta X. Jonás también estaba durmiendo, porque la gente después que hace una desobediencia a Dios y no hace rápido por reconciliarse, el siguiente paso va a ser dormirse precisamente, y va a necesitar después un despertar. Eso fue lo que llevó a Jonás aún a dormirse, y no nomás dormirse, sino allá en el fondo del barco, allá se fue a dormir. Allá lo tuvieron que despertar los otros que no eran nada no tenía nada que ver con Dios, y allá tuvieron que despertarlo, pero no precisamente para que se volviera a Nínive, sino para pasar por el proceso. Y eso es increíble. Entonces Jacob está ahí de alguna manera, sabiendo y oyendo lo que Dios estaba diciendo. Y mire qué tremendo, eso es lo de Dios. Yo sé que algunos de una manera, otros de otra, de alguna otra manera, pero Jacob empieza a oír algo que no esperaba oír jamás en la vida, menos en ese momento de su vida. Para estas alturas Jacob tenía como 74 años. Ya para entonces Esaú tenía como unos 30 años que se había ido de casa. Ya tenía 3 mujeres, ya tenía una legión de personas, ya tenía un ejército, ya era un ganadero, ya era un agricultor, ya era un negociante en todas partes. Esaú ya no estaba ahí, ya vivía en otro lugar, como dice por ahí unas 45, 50 millas de ahí. Ya no estaba, ya para entonces a esta edad. Cuando fue engañado fue porque llegaba ahí fue cuando le pidió comida en ese tiempo. Ya tenía familias para cuando él llega ahí. No creo que estaban 2 jovencitos chiquillos, ahí ya eran hombres. Ya sabían muy bien lo que hacían. Permíteme narrarle otro poquito. Entonces cuando Dios empieza a decirle: yo soy Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac tu padre, y vengo a decirte lo mismo que le dije a Abraham, le dijo las mismas palabras a él. Le dijo: de ti saldrán muchas naciones y reyes saldrán de tus lomos. Y le dio las mismas palabras que al abuelo le había dado por allá cuando Abraham tenía 75 años. Abraham todavía después de los 75 años vive 100 años más. Ya habían pasado décadas, y Dios le está recordando las mismas palabras a alguien que venía huyendo. Mire qué bendito sea el Rey de Gloria, que gracias a Dios por Jesucristo, que a pesar de todas las cosas, cuántas veces hemos pensado que Dios nos hubiera o nos debería o pudo habernos castigado, y en lugar de habernos castigado o disciplinado, nos ha levantado para bendecirnos otra vez. Bendito sea el Dios Padre, bendito sea el Dios Padre por Jesucristo, que en Él hemos tenido salvación, consuelo. Con razón dijo el salmista: tus misericordias son más grandes que la vida. Con razón dice también el escritor Jeremías, cuando está escribiendo, dice que sus misericordias se renuevan cada día y cada mañana. Bendito sea Dios por sus misericordias, glorioso sea Dios, que todavía dice, con razón dice Juan cuando está escribiendo, que si pedimos perdón por nuestros pecados, nos perdona los pecados y nos limpia de toda maldad también. Eso es lo que nos hace ser hijos de Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, que a pesar de todas las cosas, Él no viene a regañarnos, no viene a multarnos, no viene a sacarnos
en ningún lado. Viene a buscar cómo decirte lo que te dije hace 10, 15, 20 años. Te lo vengo a decir otra vez. No le he dado a nadie tu llamado, ni tu ministerio, ni tus dones, ni a nadie. Los tengo porque son tuyos, los preparé para ti. Yo no te los quito, tú los dejas, pero te traigo otra vez al punto de partida, porque vamos a volver a empezar de nuevo otra vez, porque siempre las cosas en Cristo empiezan de nuevo para gloria de su nombre. Bendito sea Dios. Hoy puedes empezar otra vez tu carrera. Hoy puedes empezar en Cristo otra vez tu carrera. Hoy puedes reempezar tu vida. Hoy puedes reempezar tu relación con el Señor. Hoy puedes reempezar tu caminar con Cristo. Hoy puedes reempezar la oración que dejaste, que tú quebrantaste. Hoy puedes reempezar a reevaluar tu vida y decirle: mi vida no tiene sentido, Señor. Han pasado golpes, he sufrido de todo, lo he perdido todo, pero si tengo a Cristo, todo hay manera. Mírate, el diablo te podrá robar lo que sea, te podrá robar el carro, el crédito, y los enemigos te podrán hacer lo que sea, pero si tienes fe en Cristo Jesús, todavía Dios nos vuelve a levantar para su gran. Un aplauso al Rey de la Gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso Jacob pudo haber estado asustado, pero aquí estamos nosotros todavía. Oh, qué cosas, no, que de 10 años pasan muchas cosas en 10 años. Pasan muchas cosas en 30 años. Momentos de reír, momentos de llorar. Salgan los muchachos, salgan los jovencitos, los niños de sus clases, por favor. Dios es bueno y viene por su iglesia. Oh, glorioso Dios. Dios le habla en ese lugar a Moisés, a Jacob. En ese lugar. Jacob se va y trabaja 20 años. 14 para su suegro, 14 por Lea, la primera esposa, y 14 años por Raquel, la segunda esposa, y 6 años trabajó para él. En 6 años el hombre se enriqueció tanto que hubo un momento donde él y su hermano no cabían con los ganados. 20 años después Dios viene y le habla a Jacob otra vez. Le dice: vuélvete a la tierra. Ahí no estamos en el 35, usted acaba de leer, que dice: sube al Betel y quédate allí, el lugar cuando huyes de tu hermano, se te apareció Jehová. Bueno, eso le está recordando ahí esa noche. Pero Dios fue y le habló allá, dijo: es tiempo, ya tienes 20 años aquí y es tiempo de que te vayas. Que te vayas. Le estoy dando, permítame, yo hoy te digo por qué quiero llevarles. Que te vayas, dice, a la tierra de tus padres, al lugar donde nos encontramos aquella vez. Eso lo dice el capítulo 31. Y le volvió a hablar. Bueno, ahí le habló 2 veces. Agarró sus esposas, sus hijos y se fue. Ustedes saben, ahí ya lo saben ustedes. Pasan 20 años, sale de ahí. Labán se da cuenta que se va sin avisarle y Labán lo persigue. Antes que lo persiguiese, Dios le dijo: ve, alcánzalo, pero ten mucho cuidado de cómo le hablas a mi siervo Jacob. Todavía Dios lo miraba como su siervo. Esa es la diferencia entre cómo nos miramos nosotros y cómo nos mira Dios. Cómo miramos a los demás cuando andan patinando en las cosas de la vida. Qué fácil es mirar y juzgarme por encima. Qué fácil es mirarte y juzgarte por encima cuando Dios todavía tiene su atención en ti. ¿Quiénes somos para juzgar a alguien? ¿Quién nos dio la autoridad para odiar, aborrecer, de rencor con alguien cuando Dios? Qué tremendo querer aborrecer a alguien a quien Dios ama. Qué tremendo querer levantarse contra alguien a quien Dios ha escogido para su gloria. Y como dice Pablo, ¿verdad? Y si peca, pues para su Señor peca. Y si cae, para su Señor se cae. Y si se levanta, para su Señor se levanta, porque su Señor es poderoso. Eso es increíble lo que pasa en la iglesia de Jesucristo. Por eso lo primero que Dios siempre va a querer en una reconciliación es primero reconciliarnos con Él y también con los demás. Qué tremendo, en realidad, qué fuerza. Bueno, quiero volver rápido. Jacob le habla a Dios y dice: vete allá al lugar donde te miré aquella ocasión, y sale. Pero Jacob cometió
Otro error. No se fue para allá. Dejo ahí la narrativa, después le cuento la otra parte, porque el tema que tengo, le dije, el título es despertar, la necesidad de despertar. El tema es ve al punto de partida otra vez. Hay un detallito que Jacob desarrolló, como que tenía el don de ciencia, porque cuando estaba hablando con Labán, le dice: qué bueno que mi padre Abraham e Isaac, el Dios de ellos es un Dios de temor y tú le tuviste temor, dijo. Pero también dice: qué bueno que Dios te salió a ti para decirte que tuvieras cuidado cómo hablarme. Ustedes lo van a hallar ahí entre los renglones, ahí entre las líneas. Jacob supo que Dios, que le hablaba a él, le había hablado al suegro que venía persiguiendo. Le dijo: tú no me destruyes, tú venías a quitarme todo, pero si no me lo quitas es porque Dios te habló anoche y te dijo que tuvieras cuidado conmigo. Estamos hablando de Jacob, el que tan criticado, ¿verdad? El que tiene una personalidad y unos 3 temperamentos y un carácter que cuando se mezclaban ni él mismo sabía quién era. Aun sin embargo, Dios sabía quién era y sabía lo que quería con él. No vuelve al lugar, pasa de largo. Es más, se dio el lujo, después se lo repetiré, se dio el lujo todavía de echarle mentiras a su propio hermano. Cuando vino a encontrarse, lo quiso ayudar Esaú, pero Jacob dijo: no, dijo, vete tú solo, es que yo tengo que caminar aquí con las mujeres, con los niños tan chiquitos todavía. Ya traigo 11 niños y una niña. Dijo: todavía no había nacido uno. Traigo los 11 niños, traigo una niña también llamada Dina, y vete tú, dijo. Le dijo: allá nos miramos en Seir, carnal. Ok, hermano Esaú, nos miramos si quieres. No volvió por ahí nunca tampoco. Le echó mentira a su hermano también y se fue. Llegó al sur, agarró a Sucot y bajó a Canaán. Pasan desde el día que Dios se encontró con él, y aquí empiezo. Desde el día que se encontró con él, Dios, en aquel día que iba huyendo, hasta este momento que estamos aquí, habían pasado 30 años. 3 décadas. ¿Cuánto tiempo le ha pasado a usted? De esos 30 años, los últimos 10 son donde está, en este lugar en Canaán. 30 años son muchos, pero los últimos 10 años, Jacob se durmió. Jacob se quedó sin buscar a Dios. Jacob ya no volvió a oír la voz de Dios. Jacob ya no tenía cercanía con Dios. Hasta este momento ya no tenía nada que había hecho. 30 años que Jacob hizo un voto prometiendo que iba a volver a Betel, porque él le dijo: vete a donde prometiste que vas a llegar, donde estuvimos. Es más, así nomás para darle una idea, le dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. ¿Te acuerdas? Aquí han pasado 20 años. Dijo: pues entonces allá donde me hiciste un voto, levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a esa tierra donde yo te llamé. Qué tremendo. Iba sobrellamado 20 años. ¿Cuántos años hace que Dios nos ha hablado algo de algo? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuánto tiempo hace de que Dios nos dio salvación para crecer en ella y para avanzar en ella y para recrearnos en él? ¿Cuánto tiempo Dios nos dio verdaderamente para crecer en nuestro carácter, o más bien en el carácter de Él en nosotros? ¿Cuántos días han pasado y todavía nuestras respuestas son casi iguales? No tienen mucha diferencia que antes. Nuestras decisiones, aunque dolorosas, pero siguen siendo o estando en la misma faceta del desfalco. Todavía andamos dando vueltas por el desierto de nunca acabar, pensando que estamos creciendo, pero no impartiendo nada a nadie. Consiguiendo cosas que nos complacen ahorita al costo de descuidar las cosas espirituales. La gratitud
se empieza a diluir en consecuencia de la falta de relación y de comunicación con Él. La gratitud, en la medida que empieza a desvanecerse, Dios empieza a desaparecer de nuestro panorama y empezamos a dormirnos en ello. Nos duermen las cosas de esta vida, nos anestesian las preferencias de esta vida. Todo eso, le digo porque todo eso le pasó a Jacob. El hombre se había enriquecido en 6 años, tenía 10 veces más ganado que el mismo suegro. Dios lo había prosperado en grande manera. En 6 años logró lo que el propio suegro de él no logró, a pesar de que era Jacob quien le trabajaba. Y él le dijo: te voy a reclamar algo, suegro. Le dijo: yo nunca me comí ninguno de tus corderos. Es más, cuando alguno de tus corderos era comido por los animales, me lo cobrabas a mí. Yo era el que sufría el frío en la noche y el calor candente en el día. Yo era el que cuidaba de tus animalitos, y cuando alguno se perdía, me lo cobrabas a mí. Aun sin embargo, si no hubiese sido por Dios, el padre de Abraham y de Isaac, mi padre, tú me hubieras desfalcado con todo y me hubieras dejado sin nada. Pero qué bueno que anoche te habló. Me gusta el personaje. Esto cabe en hombres y mujeres, hijos, porque estamos hablando de un carácter. Estamos hablando no tanto de Jacob, estamos hablando de la misericordia y del carácter de Dios. Mi punto no es tanto en sí Jacob, claro que sí, pero él es el medio por el cual Dios está expresando y nos quiere decir que el despertar no es tan fácil, hijos. ¿Qué le dijo Dios? Le dijo: acuérdate que tú prometiste, porque Él le prometió. Tú prometiste. ¿Cuántas promesas se han quedado apagadas en el caminar de la vida? ¿Cuántas promesas que todos le hemos hecho a Dios en cierto momento no se han para nada cumplido en ningún instante de la vida? Unas le hemos tratado de cumplirlas, pero nos hemos quedado debiendo. Dios ha hecho su parte. Dios cumplió su parte en nuestro matrimonio. Dios cumplió su parte con nuestros hijos. Dios cumplió su parte con la sanidad. Dios cumplió su parte en el área que tú le quieras poner. Aún sin embargo, no faltan detallitos con los cuales no nos permitan cumplir la otra parte que Dios quiere. Por eso Dios le recordó: allá donde hablé contigo, allá te voy a volver a ver. Allá donde tú oraste esa vigilia, donde tú oraste esa noche, donde tú dijiste esa noche, donde tú evangelizabas antes, ¿te acuerdas que yo te usaba en aquello? Llegaban personas a la iglesia por tu causa, tú las traías, tú les enseñabas. Y mira ahora, ¿dónde quedó la promesa que yo te hice o que tú me hiciste a mí? Yo la mía la cumplí. XXX. En sí, mis hijos, peor aún. Ahora sí, aquí ¿dónde estamos? Ahí está en el 35. Qué bueno que están ahí en el 35. El verso 1 del 35, más adelante hasta ahí, pero ahí nos habla que Jacob tenía 10 años aquí. Tenía 10 años que había llegado a este lugar. 10 años que había dejado a su suegro Labán. 10 años que se había vuelto a la tierra de la promesa. 10 años aquí, había construido una casa en un lugar llamado Sucot e hizo un altar ahí, no precisamente para Dios, lo hizo en manera que había llegado ahí. Eso lo tenemos en el capítulo 33. 10 años que había formado alianzas con Siquem. 10 años que los cananitas ya estaban haciendo alianzas con él. 10 años los cuales puso en peligro la nación. Al mezclarse con los cananeos, estaba poniendo en peligro la nación de Dios en él. ¿Por qué, pastor? Porque estaba haciendo alianza con ellos, y después se mezclarían los hijos de ellos, tendrían las hijas y pasa después las hijas de los hijos con los hijos de Jacob, y viceversa. Y entonces el pueblo se iba a contaminar, iba a haber una mezcla y no iba a ser el pueblo de Israel. Jacob estaba poniendo en peligro la nación de Dios. ¿Cuántas veces la iglesia en toda la historia ha puesto en peligro el servicio a Dios, la gloria de Dios? De alguna manera hemos contaminado la palabra de Dios. ¿Qué se predica ahora? Se predica un evangelio tan fácil, baratista y tan ofrecido, que solamente ofrece lo que la carne quiere, en verdad, porque se ha vendido la certeza y la gracia del evangelio de Dios de una manera tan malbaratada que no tiene sentido lo que se dice, cuando verdaderamente la palabra de Dios es la única que transforma a las personas. El verdadero evangelio, aunque sea, nos confronta y nos duele, pero tiene que doler, porque me acuerdo que Job dice: él hace la herida con su palabra, pero él la sana también con su palabra, porque él es Dios, el bendito Dios. Él no se vuelve atrás de las cosas que dice. Si la palabra te duele en esta hora, que tienes que volverte
acércate al Señor. Ya falta de ya basta de promesas vacías, hijos, hijas. Si tienes deseo, bueno, no sé, deseos del mundo los hay, pero el deseo más grande que Dios tiene es que lo deseemos a Él, que le bendigamos a Él de verdad, que vuelvas a cantarle a Él. Tú le prometiste, es más, desde el momento que Él te capacitó y te hizo grande, por decirlo así, porque eres grande en Él de alguna manera, entonces le hizo para que decirte hoy te puede. Jacob le dijo, voy a cortar eso, Jacob le dijo, vuélvete a Betel, allá donde hablé contigo, porque todavía falta mucho por hacer contigo, porque no te voy a dejar, le dijo allá antes, no te voy a dejar hasta que haga contigo lo que he dicho que voy a hacer. Así que vuelve a cantarle al Dios, vuelve a servirle a Dios, vuélvete al lugar de la partida, vuélvete al punto de partida y sigue alabando al Señor, cántale al Señor, sigue en lo que Dios te ha dado. Toma tu lugar otra vez, que en Cristo Jesús hay victoria. El diablo se va a oponer, el mundo ni se diga, la carne es una filial del mundo y del diablo también, pero Cristo Jesús es más grande que todos ellos juntos. Dale aplausos al Rey de la Gloria, la alabanza también. Él es el Dios victorioso que nos lleva en grande victoria. 10 años y aquí miramos como que no había pasado nada. El hombre siguió enriqueciéndose, el hombre siguió avanzando y poniendo en peligro la promesa de Dios. No pongas en peligro las promesas de Dios. No pongas en peligro la bendición de Dios sobre tu vida. La hemos puesto, quisiera decir que la han, pero me tengo que incluir en la línea. Hemos puesto la bendición de Dios y las promesas de Dios en peligro para que no se cumplan en nosotros. Pero Dios, que es bueno, nos da todavía días, meses y años para restaurarnos y volver Él a restaurar sus promesas y bendiciones que Él preparó para nosotros. Y si no las hemos perdido, no ha sido porque nosotros hemos sido inteligentes, ha sido porque Él ha tenido misericordia de ti. Porque si, como le dijo aquel, si Jehová no hubiese tenido misericordia, nuestros padres hubieran desaparecido, como dice aquel escritor Asaf. Bueno, fue Jedutún, ¿verdad? En sí, entonces 10 años, miramos, habían pasado 30 años desde aquella vez que Dios había hablado con Jacob y había hecho voto de que volvería a Betel. Le había prometido de que volvería y cumpliría aquello que había dicho. Es más, hijos, ¿saben dónde estaba Betel? De donde vivía Jacob ahora. Ahí con los cananeos. Betel estaba como, según los escritores, y creo que está muy bien planeado eso, estaba como a 30 millas de ahí del lugar donde tenía que haber estado, pero estaba como a 30 millas de distancia de Betel. En lugar de llegar a Betel, seguir derecho, en Sucot dio vueltecita. Y ahí se quedó, y ahí llegó la distancia, ahí edificó. ¿Se acuerda que le dije que ahí también edificó? Así que de alguna forma en sí Jacob tenía alguna manera todavía llevaba la religiosidad adentro, todavía sabía levantar altares, todavía sabía que llegar a un lugar había que levantar un altar, pero el único problema es que ya no se le levantaba a Dios, lo levantaba para la nación donde había llegado, porque ya el enfriamiento estaba, ya se le había dormido el espíritu ya estaba dormido en él, su espíritu ya no captaba lo que Dios quería, ni siquiera quería pensar en eso. ¿No le ha pasado eso a usted? Que podemos durar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 años dormidos todavía sin sentir el impacto de Dios haciendo maravillas en los demás o en otra persona, en una mujer, un hombre, y nosotros todavía dormitados en aquello. Por eso Dios quiere hacer algo y quería hacer algo, quiera despertar a Jacob primero, antes de ir al punto de partida. Dios quiere despertarte su necesidad en ti y tu necesidad de Él en ti. Antes que nada quiere despertarte, necesita despertarnos. ¿Dónde estamos? Yo no voy a hablar un poco porque ya es mucho tiempo de hablar de los efectos, qué es despertar en sí, qué es estar dormido. Cuando estamos dormidos, dicen los que saben, la ciencia, que el 70 al 75% de la persona cuando duerme está inconsciente. No percibe. Otros hasta más que eso. El 75 o más que eso, la persona está inconsciente cuando está dormida físicamente.
lo cual es un buen retrato, un buen cuadro de la vida espiritual también. Imagínense 75% donde no capto lo que Dios quiere, ni siquiera oigo a Dios, ni tengo la ilusión de oírlo tampoco, porque estoy dormido. Y dice uno, tiene el corazón duro, sí, porque está dormido, no siente, no presiente a Dios, no capta a Dios, no se acuerda si acaso que un día le habló hace como 20, 30 años, pero ya no capta más aquello, ya las lágrimas como que se le secaron, ya no tiene nada, ya no siente, ya no quiere sentir miedo, siente miedo solamente cuando se le acerca el fuego a los pies o a la vida, entonces sí, pero al mientras no, porque está dormido, está apático del sueño, de estar dormitando. Romanos 13 nos habla de eso precisamente, de que es necesario despertar, dice, porque hoy nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Es necesario volver al punto de partida. Tú sabes, yo no sé dónde quedó tu punto de partida. Lo que sí sé es que nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe, y si Él nos lleva al punto de partida, Él nos va a volver a traer a la victoria en Cristo Jesús. No, Dios no quiere fracasados, Dios no quiere que vivas una vida mediocre para nada, no. Dios quiere que vivas una vida abundante en Cristo Jesús. Es cierto que hay decaimientos, es cierto que hay problemas matrimoniales, familiares y mentales y emocionales, todo eso es cierto, pero también es cierto que en todo esto Jesucristo todavía está con nosotros. No sé cómo manejar los momentos, pero Él sabrá cómo manejarme a mí para dirigir los momentos para su gloria. Dale un aplauso al Rey de la Gloria, de verdad. 10 años, 30 millas de aquí a donde Anorco estaba Jacob. Por ahí pasó, pero no llegó a cumplir la promesa. Siguió adelante, no se preocupó mucho por la promesa, ya estaba bien, ya iba enriquecido el nombre. Aquello del diezmo, ¿quién sabe de qué eso que dijo también? Ya el diezmo dejó de ser tan importante para él. Ahora hay muchos hermanos que tienen su empresa, ¿verdad? Hacen una empresa corporativa y se pagan ellos mismos $1,000, $2,000, por decir así. Dicen, bueno, yo diezmo de lo que gano yo, pero la empresa pues que diezme ella, una manera de querer, según ellos, los hermanos, trampear a Dios. Y siempre, casi nunca va a haber esas personas fluyendo en el Espíritu, porque el diezmo es un principio, y cuando usted no cumple los principios, usted pone en peligro la bendición de Dios en su vida. Oh, sí. Hay muchas maneras de poner en peligro la bendición de Dios, la relación de Dios en nosotros. Hay muchas maneras. 30 años le habían pasado, bueno, 10 años, los últimos 10 años, aunque estaba cerca. Fíjense, estaba cerca parecía que Jacob estaba cerca de Dios. Parecía que era muy distinto cuando llegó ahí a los demás, pero al tiempo se empieza a parecer mucho a ellos, igual que Moisés en cierto momento. La vida es complicada, hijos. Todos tenemos vidas complicadas, todos. Moisés tenía una vida complicada. Era tan egipcio que no era bien recibido por los judíos, por los israelitas. Pero era tan judío, tan israelita, tan hebreo, que no hacía clic tampoco con los egipcios. Ni era completamente de acá, ni era completamente de acá. Su vida era complicada. ¿Cuáles son las complicaciones de su vida que usted mismo se complica? Matrimonios complicados, y se lo complican más todavía. ¿Qué nos cuesta venir a Cristo de verdad? ¿Por qué una vez de conocer a Dios o saber algo de Él, por qué la gente no quiere recibir a Jesús? ¿Será que están dormidos? ¿O más que eso? Jacob parecía que estaba cerca, o daba la impresión de que estaba cerca. Sin embargo, espiritualmente, aunque estaba solamente a 30 millas de Betel, e irse ahí era lo más fácil, de otra manera estaba lejos de Betel. Estaba cerca de Betel, pero estaba lejos del Dios de Betel. Podía hablar de Betel, pero no podía hablar con el Dios de Betel. La gente puede hablar de Dios, pero no tiene al Dios del cual habla.
Puede cantarle a Dios y no puede tener al Dios a quien le canta, porque la gente nos es más fácil hacer la obra de Dios que hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios tiene un peso grande, es algo que solamente con su propio poder lo podemos hacer. Por eso la gente no quiere comprometer a servirle a Dios. Dicen: yo sí le quiero servir, pastor, pero siempre y cuando no me demande mucho, porque soy un hombre, una mujer muy ocupados. Pero no es tanto las ocupaciones, es aquello que falta. Por eso yo quiero así que entendamos por parte de Jacob que aunque han pasado los años, aún sin embargo Dios, y sabe que Jacob no volvió por su cuenta. No fue que él decidió llegar otra vez a los pies de Dios, no fue nada que ver. Pasan 10 años y este hombre se da cuenta. Dejen ir aquí al 33 para acordarme de algo. Sí. Aunque Jacob tomó el camino para donde no era, de todas maneras, aunque estaba cerquitos Betel, a él le quedaba tan lejos el Dios de Betel. ¿Qué tan lejos podemos andar de Dios sin querer? ¿Qué tan dormidos podemos estar que no sentimos dónde está Dios? ¿Qué tan lejos, qué tan dormidos podemos estar que no siento que necesito? Siento que necesito más oración, siento que necesito más ayuno, pero no siento que necesito más que me enseñen discipulado o crecimiento o entrega o servir. Cosas que nosotros mismos, hijos, nos empezamos a buscar de una manera o de otra. De repente Jacob, ¿qué le pasa? Deja en el olvido todo aquello que Dios había tenido y pasa una década. Todo aquello que Dios le había dicho y tenido en promesas, los deja en el olvido. Y le digo esto: Jacob, uno de los hombres que ocupa bastantes textos en la Biblia, de alguna manera pasiva, porque nosotros tú y yo no planteamos, no nos negociamos, no es que planeamos ser indiferentes, no es que planeamos dormirnos espiritualmente, no es que tengo un plan de que voy a dejar o abandonar a Dios. Es algo pasivo que va aconteciendo en tu vida. Y junto a eso se añade algo más: posponer las cosas para después. El año que viene, sí. Lo que es procrastinar, hay después. En cuanto pueda, en cuanto acabe el trabajo, en cuanto tenga la casa, en cuanto pague el carro, en cuanto se gradúe la niña o el niño de la escuela, y empieza. Con la narrativa que le di con esto, no voy a terminar, déme unos 5 a 8 minutos más. Jacob de manera pasiva aceptó, fíjese, le abusaron a Dina, la hija, tenía 10 años aquí. La única hija que, cuando menos es la que la Biblia habla, Dina, fue abusada, fue abusada por el hijo del rey de los cananeos. Los hijos hacen un trato con los cananeos, y Jacob, de alguna manera, dije, pasiva, entró en el acuerdo. Dijo: eso está bien. Estaba tan dormido y tan ido que no estaba haciendo lo que lo habían puesto a hacer, que era cuidar la bendición de Dios y la generación y descendencia de Dios para él. Eso ya no estaba en sus planes. Eso ya no era parte de Jacob en 10 años. Hizo arreglos primero con los cananeos: me dejan vivir aquí y aquí negociemos. Dijo: sí. Lo segundo es eso: la niña, la muchacha es abusada y los hijos ahí hacen un acuerdo y él está de acuerdo en eso. Los hijos estaban planeando otra cosa, pero Jacob no sabía. Jacob estaba de acuerdo. ¿Cuántas veces nos ponemos de acuerdo con nuestros propios pensamientos? ¿Cuántas veces decimos que no, pero vamos caminando de acuerdo a las cosas de esta vida más que a las cosas del reino de Dios? ¿Cuántas veces nos prometemos algo que es en el momento, pero que no estamos tan aptos ni tan seguros de hacer?
Porque mientras que no te vuelvas al punto de partida, al Betel donde Dios te habló, donde dejaste aquellos pasos el primer día, seguirán igual las cosas, haciendo muchas cosas, pero sin cambios en la relación con Él. Jacob, repito, pone en peligro la descendencia donde vendría la promesa de Dios a todo el pueblo judío y a los cristianos también, porque la iglesia se desprende precisamente de la línea de Abraham. Por eso dice Gálatas que dice que nosotros somos hijos de Dios, hijos de Cristo Jesús en Abraham, hijos de Abraham en Cristo Jesús. La iglesia viene de ahí. ¿Por qué? Por eso somos hijos de fe. ¿Por qué? Porque somos hijos del padre Abraham en la fe. La línea en realidad de la iglesia viene y se cumple en Cristo Jesús por la línea de Abraham. Ese es asunto espiritual, claro. Bueno, Jacob estaba poniendo en peligro varias cosas solamente por no estar listo ahí a lo que tendría que estar. Estaba dormido. Está cerca de Betel, pero no está cerca del Dios de Betel. Está lejos del Dios de Betel. Yo quisiera seguir, de verdad que sí, pero al menos en el capítulo 33 y 34 está lejos de Dios. Yo le puedo preguntar entonces, ¿no deseas estar cerca de Dios? ¿No anhelas estar cerca de Él? ¿Oír su susurro otra vez? Saber que puedes confiar en Él. Puede ser que tú, que yo demos la impresión que caminamos junto a Dios. Podemos dar la impresión de que porque está predicando aquí el pastor o camina junto a Dios, pero la verdad puede ser otra. Damos la impresión de que podemos ser de Dios porque decimos que vamos a la iglesia, porque la esposa va a la iglesia, porque el esposo va a la iglesia. Podemos dar la impresión de que nuestra creencia es cristiana en sí. Podemos seguir guardando formalidades, podemos seguir guardando los rituales, los asuntos bondadosos de la vida, pero de hecho la verdadera realidad de nosotros en Dios está lejos de ser. Podemos cantar, puedo enseñarles, puedo hacer muchas cosas, podemos comer juntos y está bien todo eso, pero podemos estar dando la impresión solamente, pero no somos en realidad genuinos. ¿Se acuerdan que Pablo dice tendrán apariencia de piedad? Parece que tenemos apariencia de piedad, parece que la iglesia es la iglesia más santa que pueda haber. Ya la iglesia no busca la santificación porque no se predica de la santificación, no se predica contra el pecado. Hoy nos llaman que somos pecadores y la gente mejor se va de la iglesia porque hoy no le llama al pecado. La ciencia ya no le llama, bueno, la cienciología ya no le llama pecado, le llama debilidad de carácter. Dios le llama pecado porque sigue siendo pecado, y todo lo que está contra Dios sigue siendo pecado. No es ninguna debilidad de carácter, es pecado porque pecado. ¿Será que estaremos como la iglesia? ¿Se acuerdan la iglesia de Éfeso, que estaba bien ocupada? ¿Qué no tenía la iglesia? Cualquiera hubiera deseado ser el pastor de la iglesia de Éfeso con todas esas cualidades que tenía la iglesia. Yo hubiera querido ser el pastor de esa iglesia, pero resulta que Dios conocía el corazón. Dios conocía lo que había en el pastor de la iglesia de Éfeso y en toda la iglesia también, tanto que le dice todo eso está bien, pero ¿sabes qué? Necesitas arrepentirte. ¿Cómo que necesito arrepentirme, pastor? ¿De qué necesito arrepentirme si yo voy a la iglesia? Bueno, cuando no puedo, pues ni modo, estoy muy ocupado, pero mientras que puedo, voy el miércoles y un domingo sí, otro no, pero yo voy de todas maneras. Ahí estoy. Entonces, ¿cómo que? Entonces le dice Dios a la iglesia, le dice Cristo a la iglesia, no, dice, estás mal. Dijo, porque no me impresionas con todo lo que haces, porque has dejado, no que lo has olvidado, has dejado, no que yo te lo quité, has dejado el primer amor, has dejado la pasión. Hacemos cosas mientras que nos emocionamos de verdadera iglesia, pero Dios no solamente quiere que nos emocionemos, quiere que tengamos convicción completa de que somos de Él, por Él y para Él. Jesucristo, aunque pasen 10, 15 años, Jesucristo nos ama todavía, Jesucristo quiere levantarnos todavía, Jesucristo sigue el Señor todavía. No seamos como los laodiceanos, los de la iglesia de Laodicea, que pensaban que estaban ricos, bien fundados. No, hombre, lo tenemos todo, estoy súper bendecido, Dios me bendijo con otra casa, con otro carro. Y dice Dios, yo no te bendije. No, dijo, ni creas que estás enriquecido, más bien date cuenta que eres un pobre, ciego y desnudo, que solamente ven y límpiate los ojos con colirio. Un despertar
Hijo, de lo que Dios quiere, un despertar de verdad. Véngase a la oración y empiece a clamar en el nombre de Jesús. Vuélvete al punto de partida. Tu esposa te necesita, que estés bien entregado, sacerdote de Dios, que te vea que estás buscando a Dios constantemente. Mujer, sea la ayuda idónea que ese hombre necesita para que Jesucristo se glorifique en tu hogar, y bendito sea para siempre el nombre de Jesús en tu casa. Dale palmas al Rey de la Gloria de verdad. 10 años. Pasa. Y el capítulo aquí donde estamos no solo describe cómo volvernos al camino correcto, al punto de partida, y ni cómo despertar, sino también nos da las directrices para que todo creyente no caiga en apatía espiritual. Como aquí, volver a Betel. Termino así por esta vez. Después les seguiré enseñando de eso. ¿Cuántos aquí tenemos la actitud de Jacob? ¿Cuántos nos describimos con la actitud de Jacob de verdad? Estaremos tan firmes que nosotros podríamos apuntar a Jacob y decirle: no pudiste, Jacob. Yo sí he podido. ¿Cuántos? Jacob no tenía pensado volverse a Dios. Él estaba muy bien con todo lo que tenía. Estaba muy bien así como nos sentimos nosotros. ¿Qué nos falta? No, más bien nos sobra todo. Nos sobra todo lo de aquí. Digo yo, ¿por qué Dios esperó tanto para volverle a hablar a Jacob? Porque Dios, respuesta, porque Dios miró el peligro cuando Jacob puso en peligro su promesa. Y 2, ¿por qué? Porque Jacob tenía 10 años que se había dormido y no distinguía la voz de Dios. ¿Quién sabe cuántas veces Dios trató de hablarle? ¿Quién sabe cuántas veces Dios trató de venir en un sueño sobre él, o de venir a él, o de hablarle a él? Pero Jacob estaba muy metido en lo de él, hasta que Dios tuvo que actuar de otra manera. Los primeros 4 hijos de Jacob fueron Rubén, Simeón, Leví y Judá. Los 2 del medio, nace Rubén, luego nace Simeón y Leví. Esos 2 muchachos, 17, 18 años, o menos que eso, van y matan a todos. No puedo hablar el plan que hizo. Hicieron un acuerdo con el que había violado a la hija, a la hermana. Hacen un acuerdo con Or, el hijo, ¿verdad? Y van y platican con el papá. Y los hijos de Jacob dicen: nosotros no podemos alinearnos con usted, dijo. Pero hagamos una cosa, dijeron los hijos de Jacob. Nosotros les podemos dar nuestras hijas a ustedes y ustedes nos dan nuestras hijas a nosotros, pero hay una condición. Mire, cuando el diablo hace negociaciones y parece que son las mejores, necesitamos, dice, nosotros no somos, como somos una nación diferente a ustedes. Ustedes son cananeos, nosotros somos hebreos. Somos nación de Dios y no podemos aceptarlos ustedes. Al menos que ustedes, como nosotros, todos los hombres, sean circuncidados. Jacob ya está. Y dijo: ¿verdad, papá? Y dijo Jacob: sí, mi hijo, sí. Así sí le hacemos. Y Jacob dijo: total, le daron a mi hija, pero yo creo que nos va a ir bien. Yo creo que aquí me voy a enriquecer más todavía.
Los siquemitas o los cananeos dijeron: bueno, sí, dijo el hijo que dijo: es que yo quiero mucho a la hermana de ustedes. Si es necesario que nos circuncidemos, todo el país nos vamos a circuncidar, pero denme a la muchacha. Dijo él: vamos haciéndolo. Se fueron, dijo: circuncídense todos. Dijo: y después de eso, hacemos la fiesta para entregarle a la muchacha. Y Jacob: bien, muy bien. Los hijos no, los hijos traían otro plan. Lo que el viejo, que era experto, se suponía en oír a Dios, no percibió lo que debió de haber hecho de parte de Dios. Los hijos, que eran unos muchachos, lo percibieron. Y nosotros no nos vamos a dejar que nos mezclen estos. Los dos muchachos, cuando ya que todos los hombres del país cananeo fueron circuncidados, ellos agarraron unas personas, agarraron unos de los criados, unas docenas de criados, y se fueron y mataron a todos los hombres en medio del dolor cuando estaban en la circuncisión. No dejaron a ninguno, porque intentaron levantarse contra la heredad de Dios. ¿Cómo defiendes tú tu relación con Dios? ¿Cómo defendemos nuestra relación con Dios? Orando, quizás. Ayunando, quizás también. Pero en el asunto del carácter, de tu carácter, ¿cómo defiendes tu relación con Dios? En asunto de comunión con Dios, ¿cómo haces para creerle a Dios o para afianzar tu fe en Dios? Los muchachos no solo hicieron eso, agarraron a todos, las mujeres, los niños, y se los trajeron como esclavos. Un ejército de gente. Ahora el problema sería peor para Jacob. Y lo único que Jacob les dijo: hijos, me han torturado, me han echado a perder la fiesta. Ahora las naciones de los cananeos van a venir y nos van a acabar a todos nosotros, porque somos pequeños. En esa aflicción estaba Jacob. Ahí estaba en ese dolor. Después de 10 años no había sentido ese dolor, esa tristeza y ese miedo, porque sabían que los cananeos iban a venir. Jacob sabía que los cananeos iban a tomar venganza de ellos. Literalmente, el texto dice: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. Hijos, ¿qué les pasó? Yo estaba de acuerdo. ¿Para qué nos buscamos sus problemas? El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se van a juntar contra mí y nos van a atacar, y seré destruido yo y mi casa. 10 años de estar dormido lo llevó a esto, sin salida. Y si Dios no le respondía, nación terminada, Jacob acabado, hijos. ¿Cuántas oportunidades te quedan a ti todavía? ¿1? ¿5? ¿10? ¿30? ¿100? ¿Cuántas oportunidades nos quedan todavía para volver al punto de partida? ¿Cuántas oportunidades tienes todavía de conocer a Dios de verdad? Y que si así te sientes bendecido, con Dios sí estarás bendecido. Pues, dijo Dios: es momento de salir, Jacob. Y fue ahí donde pedimos el primer verso. Y salió Jacob y se fue. Y vino Dios y le habló: vete a Betel, pero pronto, y quédate ahí. Dijo Jacob: pero ¿cómo voy a salir? Si ahora estoy en medio de un pueblo que va a buscar venganza. Y el terror, el miedo lo empezó a llenar. Claro que sí. Aún sin embargo Dios le dijo: vete a Betel y ahí levántame
en el altar en Betel. ¿Te acuerdas cuando estuve hace 20 años o 30 años contigo? Dijo, sí, me acuerdo. Pues vete ahí otra vez. Es la única manera que tienes, es la única posibilidad que tienes, la única posibilidad, hijos, que tenemos de volver a agarrar el ritmo con Dios, es volvernos a su presencia. Betel era la presencia de Dios y sigue siendo la presencia de Dios. La gente casi no quiere buscar la presencia de Dios, quiere las bendiciones de Dios, no tanto la presencia de Dios. Pero lo que necesitamos es la presencia de Dios, y tenemos la presencia de Dios, las bendiciones de Dios nos acompañan, porque lo que tenemos que perseguir no son las bendiciones de Dios, es que hay que seguir la presencia de Dios, y estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Bendito sea Dios. Dios no nos las pone difícil, Dios no nos anda obstaculizando la vida, Dios no está ahí para atemorizarnos. Dios está aquí para venir a decir cómo tomar sus bendiciones, cómo aprovechar sus bendiciones y cómo ser de Él. Hay que despertar, iglesia. ¿Sabes qué lo despertó? Estaba 10 años dormido y lo despertó esta situación. Y dijo entonces, ahora sí se preocupó Jacob. Dijo, permítanme, hijos, permítanme, yo sé que iba a acabar ahorita. Se preocupó Jacob, dijo, hay que quitar los dioses que traemos. ¿Quién quieren ustedes que fue la primera que trajo dioses e ídolos ajenos al pueblo de Dios? Fue la esposa que más amaba, Jacob. No Lea, la que no quería porque estaba muy fellita. Es Raquel, la que estaba bien bonita. Esa fue la que trajo los dioses. Esa fue la que le ocultó al padre que traía dioses. Esa fue la que se lo robó, y ya han pasado 30 años y aquí andaban todos esos dioses. Ahora ya no había nomás los de Raquel. Habían los del capataz, los hijos de los capataces, las hijas de los capataces. Había de todo ahora. Y ahora había una multitud de personas que habían traído allá como esclavos, que habían agarrado a las mujeres, los niños también venían con sus propios dioses. Entonces, por eso dice Jacob, ¿saben que todos los de mi familia y todos los que están con nosotros, dejen los dioses, quítense todos esos dioses? Porque allá donde vamos a Betel, allá no se puede llegar con estos diositos, allá no se puede llegar con costumbres, allá no se puede llegar con chismes, allá no se puede llegar con pleito, allá no se puede llegar con odios ni con rencores. Allá solamente se llega con un corazón contrito y humillado. Dios te está llamando que te pongas humilde delante de Dios, que de verdad reconozcas que necesitas a Dios. De más tarde que temprano vas a tener que gritarle a Él. Toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Va a llegar un momento donde Satanás se arrodilla ante el Padre también y diga, tú eres Jesús, tú también. Tarde que temprano, más temprano que tarde, tendremos que darle cuentas al Rey de Gloria. Pueden pasar 3, 4, 5, 10 días o 10 años o 20 años, pero en un momento estaremos con el Dios de Gloria. Entonces te va a decir, ¿por qué desaprovechaste tantos días si hoy podías vivir conmigo y yo contigo? Sale el pueblo de Dios, sale el pueblo de los hebreos con Jacob, y el texto terminó diciendo, y nadie de los cananeos se levantó para perseguirlo. 10 años dormido, pero Dios le habla, Jacob en su miedo le responde y salen rumbo a Betel. Nadie los persiguió. ¿Saben qué dice el texto? Dice que tuvieron terror, tuvieron temor de Jacob. La gente de los cananeos, en lugar de venir a buscar venganza, dijo, no vayamos, no vaya a ser que también nos maten. Ustedes tienen un Dios muy poderoso, esos mentados hebreos. Tienen un Dios que, no, ya sabemos la historia de ellos. No queremos meter. Dejémoslo que se lleven a los niños y a las mujeres. Que las lleven, dice, pero no era porque Jacob era peligroso ni nada. Era porque Dios estaba con él. Es porque Dios está con nosotros. Hijos, estamos aquí porque Dios está contigo. Porque todavía no te ha quitado el aire que respiras. Porque todavía tiene Dios esencia de vida para nosotros. 30 años. ¿Cuántos años son los tuyos? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, hijos. Despertar. Pásenle, hijos, mucho de la música. ¿Sabes qué? Mejor dejémoslo así, mi hijo. Gracias. Dejémoslo así. Gracias. Vamos. Empieza a pasar el altar y platícale a Dios. Vamos a orar unos 3, 4 minutos, lo que podamos. No te vayas a la casa sin que ore por ti, sin que oremos por ti. Vamos a adorar al Señor, hijos.
Tú sabes cuántos días han pasado, cuántos meses. Yo también sé los míos. Despertemos. Despertemos hoy. Volvamos al punto de partida. Tú sabes cuánto necesitamos de esto. Tú y yo sabemos. Dios no vino solo por Jacob. Dios vino por Jacob, sus hijos, las mujeres, todos. Dios vino por todos. Y yo quiero orar por todos. Quiero orar por las familias. Quiero orar por papá, mamá y tus hijos. Quiero proclamar una bendición sobre ustedes. Así como Dios proclamó bendición abundante sobre Jacob y su familia, a pesar de las cosas, yo también voy a proclamar. Así que las familias estén juntas. Quiero haga un acto profético, ¿verdad? Yo también voy a hacer un acto profético proclamando este año y los años que vengan, que Dios bendiga a tus hijos, estén donde estén, vayan a la escuela, que vayan a la escuela, que vayan donde estén, en las circunstancias que estén, que Dios los bendiga, que Dios bendiga a tus hijos, que Dios prospere lo que tus manos hagan, siempre y cuando estén en la voluntad de Dios, por supuesto. Vamos a hacer un acto, una proclamación profética de Dios, de verdad. Si tus familiares están en Guatemala, bueno, pues ven y represéntalos aquí al altar. Esto de venir al altar es un acto profético de bendición de Dios en sí. No voy a proclamar ni mi palabra ni la de nadie, sino la palabra de Dios sobre las vidas de ustedes, de la esposa y el esposo. Que Dios siga haciendo milagros en casa, que Dios siga creciendo en ustedes, que Dios siga madurando sus vidas en todos los ámbitos, de verdad, en todos los aspectos, con todos los conceptos que la bendición de Dios tenga, así los alcance a ustedes también. De verdad, es admirable como los sacerdotes, yo miro a los sacerdotes cuando lloran por sus familias, cuando claman por sus familias. Volvámonos primero al punto de, vuélvete al punto de partida. Tienes que volverte a Betel. Hijos, tenemos que volvernos a su presencia. Jacob estaba a 30 millas, parecía que estaba cerca, pero estaba lejos de Dios. Así que acerquémonos a Dios. Antes que nada, acerquémonos al Rey, al Hijo de glorioso de Dios. Betel es el Hijo de Dios, la casa de Dios, la presencia de Dios. Gracias, Padre. Ofreciéndote mi vida. Ofrécele tu vida, primero que nada. Sigamos ofreciendo la vida, Señor. He aquí las familias, Señor. He aquí los sacerdotes sacando la vida por tus familias. He aquí las ayudas idóneas. He aquí los hijos de ese matrimonio. He aquí los frutos. Todos nos volvemos al punto de partida. Hoy, Señor, sé que hemos dormido un poco. Hemos dejado de diezmar, de ofrendar, de adorar, de alabar. Pero henos aquí. Aquí, Señor. A Jacob le pasaron 30 años. 10 años de soledad. Señor, no queremos que nos pase ni un día siquiera sin tu presencia. Ni un día siquiera sin oír tu voz. Ni un día siquiera de saber, Señor, que estás con nosotros. Ni un día siquiera. Ha habido días, Señor, de desánimo, hasta cierto punto oscuros, días grises también los ha habido. Pero aún ahí en esos momentos, ayúdanos a saber que estás con nosotros, que estamos en ti y tú estás en nosotros, Señor. En santidad, eso, Dios. Padre, solo aleluya, aleluya, aleluya.
Vamos a orar ya ahorita oramos en el nombre glorioso de Jesús. De aquí los hijos, de aquí las hijas, de aquí, Señor, cada papá y cada mamá está defendiendo, Señor, su descendencia. Jacob tenía que defender su descendencia. Aquí vamos a defender nuestra descendencia espiritual. Quiero defender nuestra descendencia espiritual. Aquí mis hijos y mis hijas espirituales o en la fe, Señor, de mi esposa y yo, los queremos defender en el Señor. Defender que no habrá diablo ni fuerza infernal que los aparte de ti. ¿Quién apartará? ¿Quién me apartará? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro, espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nada, 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 nada nos va a separar del glorioso amor de Cristo. No vamos a dejar que se destruya esta descendencia. Despertemos, hombres, despertemos, mujeres, despertemos. Dios, despiértanos, Dios, despiértanos. Dios, tráenos un despertar, que queremos volver. No podemos ir dormidos al lugar del punto de partida. No podemos ir dormidos. Tenemos que despertar primero. Tenemos que despertar primero antes de ir al punto de partida. Padre, nos volvemos al punto de partida. Empiezo a orar y ustedes reciban y profeticen sobre la esposa, profeticen sobre los hijos. Si tienen la esposa, yo no quiero ver nada. Si tienen la esposa, agarra de la mano, ahí bendícela o abrázalo como tú quieras, pero de alguna manera levanta tus brazos y de ahí proclama palabra tuya. Nada mejor que la palabra del sacerdote sobre su propia esposa. Nada mejor. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Padre, provoca un despertar, Señor. Provoca un despertar en nosotros. Provoca un despertar en nosotros. Necesitamos despertar, Señor. No podemos como hacerle sino despertar, Señor. Despiértanos, Señor. Hace tiempo, hace un año, 2, 3, 4 o quizás más años, más tiempo, nos hemos quedado dormitando bajo los laureles. Perdónanos primero que nada, Señor. Ayúdanos primero que nada, Padre. Ayúdanos a despertarnos, Señor. No podemos caminar dormidos, Padre. No podemos caminar sin abrir los ojos espirituales. Queremos volvernos a tu presencia, a tu Betel, pero necesitas despertarnos primero. Hoy proclamo un despertar, como dice Isaías. Hoy proclamo un despertar sobre tu pueblo, oh Jehová de los ejércitos. Es cierto que hay hermanas que están pasando una situación difícil en casa, pero hoy en esta hora proclamo un despertar y a devolver la luz a esa casa, a devolver la paz a esa casa, a devolver la paz. sanidades, les doy de milagros, hazlo volver,
está Dios. Despiértanos, queremos ir al punto de partida en tu presencia, Dios. Sigue siendo mi Padre. Es el Dios que también sana las circunstancias. Padre, en el nombre de Jesús, sopla. Sopla porque es tu gloria. Oh, sopla porque es la gloria para ti, Dios mío. En el nombre del Rey de Gloria. Oh, gloria, gloria, gloria. Tú le dijiste hace años, Dios. Santo Espíritu, Jesús, toda esa carga, toda esa carga. Eres fuego en el monte y agua en desiertos, respiro de vida a los huesos secos. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Eres fuerza y defensa ante los enemigos, maná de los cielos. Así con sus brazos levantados, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te Padre, en el nombre de Jesús, hoy proclamo tu santa y divina palabra, Señor. Hoy profetizo tu palabra, no la mía. Hoy profetizo tu palabra, o sea, proclamo tu palabra, no de nadie, no de hombres, tu palabra. Señor, proclamo la palabra, que tú abrirás los cielos y derramarás lluvia abundante, lo cual es la palabra y el Espíritu Santo. Señor, darás guianza y conducirás a tu pueblo y llevarás a los tuyos, Señor, a Betel. Han pasado, hoy ha venido un despertar, Señor, un despertar donde oraremos juntos, un despertar donde serviremos juntos. Hoy proclamo la bendición sobre la descendencia de cada uno de ellos, porque están defendiendo su descendencia. Esa es la descendencia que Dios te dio. Proclámala, es la descendencia que Dios te dio. Pelea por ella, es la descendencia que Dios te dio. Profetiza sobre tu descendencia, profetiza sobre tu
cantarle como le cantabas. Vuelve a tu ministerio. Vuelve al llamado que te dio. Vuelve. 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 Santo Espíritu, ven, muévete. Vuelve. Vuelve a las sendas antiguas, pueblo de Dios. Vuélvete a la verdad. Vuelve a testificar de Jesús. Vuelve a las sendas antiguas. Vuelve a la llenura del Espíritu Santo. Vuelve a la gracia. Vuelve a la gracia bendita de Dios. Vuelve Ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, Vuelve. Vuelve porque te necesito. Que la unción del Espíritu de Dios y que la gracia bendita de Dios, que la unción de Dios siempre te corrobore y haga cumplir su plan. y agua en desiertos, respira vida a los huesos secos. Señor, te pedimos, Yo no soy muévete aquí otra vez. Yo vuelvo a rescatar y a traer lo que es. Eres fuerza y defensa ante de lo que yo los puse enemigos, maná de en lo los que yo instalé. cielos y aliento vivo. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Instalaste.